Las víctimas en la represión franquista, según el primer censo que se hizo en 70 años, fíjese, la gran democracia española y el gran país que es España. Además, como ahora ya estoy bajo la presunción de inocencia y soy imputado, puedo hablar más claro. Que ya al final habrá que hablar más claro. Y hemos tenido que esperar 70 años para que a requerimiento judicial, a requerimiento mío, las víctimas cuantificaran en una primera aproximación. Fíjese lo que le estoy diciendo. 70 años sin que ningún organismo oficial en España se haya preocupado de saber siquiera el número de desaparecidos que existían. Bien. Ese primer censo dio una cantidad de 114.000 personas hasta 1951, y el que yo encargué, partiendo de esa cifra, cruzando todos los datos que estaban acumulados en la causa y en la documentación, en las cartas, miles de cartas de personas que mandaban la partida de nacimiento porque la de defunción no la tenía, que evidentemente no daban siquiera partida de defunción, se ha llegado a establecer en una primera aproximación entre 136 y 152.000 personas. Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy imputado, me van a juzgar y me van a condenar. Más claro no se lo puedo decir, pero no se preocupe. Cada minuto de mi tiempo que he empleado en esa causa, en hacerla, en adelantarla, no me arrepiento ni de uno solo, en tanto en cuanto contribuya, aunque sea así de pequeñito, a restaurar lo que las víctimas tienen derecho de manos de la justicia, y de manos de la justicia actual, no de la justicia histórica, sino de la justicia actual. Y así lo establecen las leyes internacionales. Bien, yo soy juez y sé que la interpretación jurídica nunca es uniforme. Y ojalá que nunca lo sea, como el pensamiento único. Aquí lo que se enfrentan son dos posturas diferentes de enfocar un mismo problema. Por eso jamás se ha llevado a un juez ante un tribunal. Este caso va a ser el primero. No tengo ningún problema en comparecer ante ese tribunal, aunque sé que el camino recorrido ya va a ser muy difícil para ellos desandarlo. Pero bueno, asumiré ese papel y seguiré diciendo lo mismo que estoy diciendo aquí y ahora. Yo creo que cualquier juez tiene la obligación, aplicando con rigor las normas internacionales y nacionales, de dar una respuesta a las víctimas. Y esa respuesta a las víctimas se nutre de verdad, se nutre de memoria, se nutre de reparación y de justicia. Y no está establecido por nadie hasta ahora el orden de estos factores, sino que todos conjuntamente el juez tiene obligación de adelantarlos. Se dice, fallecieron, bien, eso no impide, y hay muchos que opinan así, en que el hecho criminal se tiene que investigar, pero es que además también puede haber represores todavía vivos. Lo que no se puede hacer es cerrar los ojos ante una realidad. Mire, yo, cuando todo esto comenzó, y esta acción en la que me veo inmerso, de una acción judicial, de varias acciones judiciales, porque además parece que ha habido una constelación. Después de 22 años en la Audiencia Nacional, todo ha surgido en 10 meses. Me preguntaba uno de mis hijos, la menor, en aquel entonces tenía 18, pues ahora tiene 20, ¿no? Decía que no entendía bien lo que estaba sucediendo, más allá de que veía que a su padre tenía problemas, ¿no? Y decía, bueno, pues ¿cuál es el problema de la memoria histórica? ¿Cuál es el problema
Digo, bueno, no, empecé a explicarle, dice, pero no, papá, ¿cuál es el problema? Digo, hija, pues no sé, dice, el problema es que hay que buscar a las personas que están enterradas en el campo, en las cunetas, que no se sabe dónde están, incluso averiguar qué es lo que pasó y cómo ocurrió. Digo, sí, ese es el problema. Dice, pues entonces no hay ningún problema. Dice, eso es lo normal. Bueno, es un ejemplo de que en España la historia no se ha contado, y quizás seamos responsables todos un poco de que no ha habido una historia bien contada de lo que ha sido la represión durante los años de dictadura. 40 años pesan como una losa, y además en un momento histórico todos dijeron, vamos a decir, dijimos, por esto de no excluirse uno siempre, que era más moderno mirar hacia adelante. Lo más progresista, lo más idóneo era entrar en Europa, tener todos los derechos europeos, dar ejemplo de una transición inmaculada. Todos íbamos en una misma dirección, todos remábamos en el mismo sentido, y esta era la España democrática y del futuro. Pero, y cito a Isaías Berli, no se puede construir una democracia sobre millones o cientos o miles de cadáveres, porque en forma recurrente vuelven a aparecer. No se puede hablar de reconciliación si previamente no se conoce la historia y se asume tal cual. Pero es que todavía aquellos que en España formaron parte de una posición determinada que se mantuvo durante 40 años, no han asumido que se hizo algo mal. Por tanto, no puede haber reconciliación. Y se contrapone, es que, ¿por qué estas víctimas y no aquellas otras? Para mí no hay diferencia de víctimas, desde el punto de vista de la víctima. Pero desde luego desde el punto de vista de las instituciones que durante 40 años se dedicaron no solamente a hacer censos, sino a instruir una causa general en la que resultaron condenados y ejecutados cientos y miles de personas, y reconocidos las víctimas en monumentos y en actos sistemáticamente desarrollados hasta el día de hoy, y está bien, yo no digo que esté mal, no puede contraponerse al hecho de que víctimas a través de asociaciones particulares, sin apenas apoyo institucional hasta hace 3 o 4 años, más allá de algunos gobiernos autonómicos que, justo es reconocerlo, han tomado esa antorcha y están colaborando siquiera a que no les cueste de su bolsillo la búsqueda de sus seres queridos, pues no se haya hecho nada. Eso es triste y es duro como país y como personas y como luchadores por los derechos humanos y como juez. Por tanto, en mi cuota parte, si tengo que pagar incluso con la expulsión de la carrera judicial, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida.